La trata de personas muchas veces es visto a través de prejuicios, construcciones sociales que llevan a la invisibilización de este fenómeno, pero sobre todo a la terrible situación en que se encuentra cada una de las víctimas que está involucrada en esta problemática. De este modo, es importante que se comprenda que la trata de personas es un delito complejo, no solo por su presencia a nivel nacional e internacional, sino también por su composición. Así, cuando hacemos referencia a la trata de personas, se describe un proceso que se inicia desde la captación de las víctimas, quienes son obligadas y engañadas a establecer una relación con sus captadores. La principal fuente de captación son los avisos engañosos, que pueden ser publicados en periódicos, a través de las redes sociales, a través de las líneas de la televisión abierta, ¿no?, que generan el enganche con las víctimas, que en general pueden ser personas de escasos recursos económicos, que proceden de lugares de difícil accesibilidad o que provienen de familias con diferentes problemas internos. Otra característica de este delito es el traslado por medio del cual se extrae a la víctima de su entorno familiar, que, como habíamos mencionado hace un momento, se encuentra en la mayoría de los casos muy debilitada, el cual le otorga una supuesta seguridad a la víctima para llevarles hacia espacios que todos sabemos serán de total desprotección para ella. Finalmente, la trata incorpora como parte del proceso la recepción de la víctima en lugares donde se llevará a cabo la explotación. Esta pueden ser de diversas expresiones. Podemos mencionar entre ellas la explotación sexual, la explotación laboral, la mendicidad, el tráfico de órganos y la compra y venta de niños menores de edad. Entonces, podemos mencionar que la trata de personas es una forma de esclavitud contemporánea, vinculada al comercio de seres humanos, quienes son considerados como objetos y mercancía de compra y venta fuera o dentro de un país. Considerada entonces como un crimen de lesa humanidad que viola los derechos de la persona, atentando contra la libertad y la dignidad. Las estadísticas nos muestran que 2,5 millones de personas en el mundo son víctimas de trata, de las cuales el 80% son mujeres y el 50% son menores de edad. Se calcula que actualmente 12 millones de personas han sido captadas en 127 países de origen para ser explotadas en 137 países de destino, convirtiéndose, por supuesto, la trata de personas en la tercera actividad criminal más rentable, al generar unas ganancias anuales de 32 millones de dólares, con la que nos encontramos sin duda ante un auténtico negocio criminal. Se estima que por cada víctima que se conoce hay 20 sin identificar. Entonces, recordemos que los casos que se conocen son solo aquellos que han podido ser rescatadas o que han podido denunciar. Pero la cifra negra nos indica de que hay muchas víctimas, primero, que no se reconocen como víctimas y que no van a denunciar el hecho. Y segundo, que la sociedad tampoco ha generado sistemas de protección que facilite el proceso de la denuncia y la visibilización adecuada de esta problemática. Cuando hablamos de las causas de la trata de personas, encontramos muchas de ellas. Primero podemos mencionar a la demanda, que actúa como un factor impulsor para que la trata continúe en el tiempo. Por ejemplo, podemos mencionar que si es que existe un varón que esté dispuesto a comprar los servicios sexuales de una niña, este problema siempre va a existir. También podemos mencionar como una causa el desconocimiento del delito. Encontramos a la población en general, a los promotores sociales e incluso a muchas autoridades que desconocen el proceso de la trata y sus implicancias. Hay una necesidad
como sociedad civil, que como Estado tengamos que elaborar estrategias adecuadas que permitan una mejor información, sensibilización, difusión para que podamos frenar y ayudar a combatir esta problemática. También tenemos como otra de las causas la expansión del tráfico ilícito de migrantes, personas que salen de sus países de origen buscando mejores oportunidades laborales, buscando mejores oportunidades de vida, haciéndolos presa fácil para aquellos tratantes que están buscando formas de captación a las personas que se encuentran vulnerables. De igual forma, podemos encontrar la discriminación de género. En América Latina todavía tenemos este problema de la desigualdad que existe entre mujer y varón, sobre todo en el nivel educativo. Padres de comunidades nativas, campesinas, que priorizan la educación de los hijos varones y disminuyen la importancia de la educación en las mujeres. Otra de las causas es la discriminación o exclusión social. Esto hace que las personas sean mucho más vulnerables a ser víctimas de la trata de personas debido a su condición económica, al grado de instrucción que tienen o tal vez porque provienen de otras etnias, raza, etc. Por ejemplo, aquel joven o señorita que cuenta con estudios básicos y que tiene necesidades económicas, sale a un mercado que cada vez es más duro y que, por supuesto, encontrar un trabajo que tenga un sueldo adecuado para cubrir sus necesidades es mucho más complicado. Y esto es aprovechado hábilmente por los tratantes, quienes, presentando falsas propuestas de trabajo con sueldos atractivos para estos jóvenes, que caen en estas redes y que más adelante es difícil de que puedan salir. De igual forma, para poder tener un mejor entendimiento de la trata, vamos a hablar de los elementos. Aquí encontramos tres importantes. Básicamente, la conducta o el proceso de la trata, los medios y los fines. En primera instancia, vamos a hablar de la conducta o el proceso, que de alguna forma lo hemos estado tocando con anterioridad. Empieza con la captación, para luego dar el paso del transporte o traslado, recordando que la víctima no se queda en el lugar, sino más bien es llevada a otra zona para tener mayor vulnerabilidad y ser manejada adecuadamente por los tratantes. De igual forma, vamos a tener el traslado, la acogida y la recepción, lugar donde se va a dar la explotación. En segunda instancia, vamos a tener los medios o los métodos que utilizan los tratantes. Son diversos. Podemos mencionar la amenaza, podemos mencionar la coacción, el rapto, el fraude, el engaño. Es decir, los tratantes utilizan diferentes métodos que incluso pueden ser que inician con una relación de noviazgo o enamoramiento o de amistad para poder captarles. El punto es que estos medios son utilizados para suponer la anulación de la voluntad de la víctima y encontrarse en este círculo que más adelante no va a poder salir. Y por último, tenemos los fines, que son el propósito de la trata. Y no olvidemos que para el tratante lo más importante es el lucro que obtiene a través de la explotación. Dentro de ellos podemos mencionar en primera instancia y el más recurrente, la explotación sexual. La venta de niños para que ejerzan la prostitución, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre y la extracción de órganos. Los mecanismos de control más habituales son, en primera instancia, la deuda. Los tratantes inician un listado de todos los gastos que ha ocasionado tener a la víctima para explotarle. En este caso, los gastos de traslado, la tramitación de documentos, el alojamiento, la alimentación y otros. Estos son pagados por el tratante
pero luego son exigidos a ser pagados con el trabajo de las víctimas, haciendo que cada vez la deuda sea mucho más grande y ellas no puedan pagar nunca y puedan seguir siendo explotadas y coaccionadas y estando siempre dependiendo de estos tratantes. Otro de los mecanismos de control son el secuestro de documentos. Recordemos que en la trata muchas de las víctimas son llevadas de un país de origen hacia otro. Entonces se retienen los pasaportes, los documentos de identidad, ¿no?, que son requisados y restringiendo el movimiento de las personas y por supuesto haciendo mucho más difícil que ellos puedan buscar ayuda en las autoridades sobre todo. Otro de los mecanismos, hablamos de las adicciones. La víctima es iniciada o alentada en el consumo de drogas. Se generan y fomentan adicciones a sustancias con el fin de mantener el control sobre la víctima. Otro mecanismo son las seducciones. Ocurre con las personas, especialmente niños, niñas, mujeres, que muestran un déficit emocional. El tratante desarrolla vínculos afectivos, se hace pasar por amigos o amantes, recordando además que muchas de las víctimas vienen ya con carencia afectiva. Entonces, muchos de estos tratantes no tienen esta figura de ser las personas malas que dañan, sino por el contrario, se presentan como personas que son amigas cercanas, que las ayudan y las protegen y sobre todo quieren su bien. Otro de los mecanismos de control vamos a encontrar la manipulación de la información. Se amenazan a las víctimas con hacer de conocimiento de su entorno social más cercano la información obtenida previamente, generando sentimientos de culpa y vergüenza en la víctima ante un posible rechazo familiar o social. También debemos mencionar los rasgos distintivos de la trata de personas, es decir, características que son permanentes durante todo este proceso. El primero podemos decir la pérdida de control sobre el tipo de actividad que realiza y sus condiciones, así como su libertad de movimiento. Es decir, aquella víctima de trata que inicialmente fue llevada con engaños para realizar cierta actividad, luego de ello ya no depende de lo que ella decida, sino de lo que decida el tratante. Lo segundo es la voluntad de la víctima. La persona no puede dejar su condición de explotada, aun cuando quiera hacerlo. Es decir, si esta persona dice, yo voy a trabajar hasta pagarte, la deuda nunca va a terminar y siempre va a encontrarse en una situación de dependencia con el tratante. Siguiente, también podemos mencionar la separación de su ambiente habitual. Recordemos que en el proceso de la trata vamos a encontrar a la captación, el traslado, haciendo que esta persona, por supuesto, sea mucho más vulnerable de lo que normalmente podría ser. Y el siguiente, el beneficio económico que persigue el tratante. Estamos hablando de personas que son tratadas como objeto y como simple mercancía, que luego, que no sirven, van a ser desechadas y reemplazadas. Dentro de los tipos de trata vamos a encontrar dos, la trata interna y la trata externa. La trata interna es el reclutamiento, el traslado y la explotación de la víctima que ocurre dentro del país o dentro de la zona de procedencia de la víctima. En relación a la trata externa, que implica el cruce de fronteras. El reclutamiento ocurre en el lugar de origen y la situación de explotación ocurre en el país de destino. De acuerdo a la OIT, se estima que 400.000 víctimas de trata son de América Latina. De igual forma que se obtiene $30.000 al año por cada una de ellas, haciendo que 6.600 millones de dólares se muevan anualmente, significando que este negocio ilícito
pase a ser una de las principales fuentes de ingreso para estas redes criminalísticas que utilizan a las personas como mercancías. La tarea de la lucha contra la trata de personas presenta diversos retos que incluye al Estado y la sociedad civil. Las redes criminales cada vez están mucho más organizadas, presentando modalidades diversas de captación y que nosotros, responsables de la protección de nuestros niños, de las familias y de nuestra sociedad, debemos de estar a la altura y responder a los nuevos riesgos que se van presentando. El segundo elemento importante que debemos de recordar es que la gestión de presupuestos es insuficiente. Esto debido a que el incremento de esta problemática es cada vez mayor. Hay una necesidad de gestionar y de ir articulando esfuerzos para poder hacer un trabajo mucho más efectivo. Otra importante tarea pendiente es la constitución de un proceso de cambio de figura funcional que permita generar políticas públicas, estrategias efectivas que lleguen a quienes más lo necesitan. Estamos hablando de la población vulnerable, como son las mujeres, los niños y las niñas con mayor prioridad. Del mismo modo, se debe buscar fortalecer y articular los servicios que prestan los sectores para la atención a la víctima y su real rehabilitación y reinserción en la sociedad. Recordando que si bien es importante la persecución del delito, es importante la prevención para estar un pie adelante de estos tratantes. Debemos de recordar que el problema ya es real y que tenemos víctimas que hoy, mientras estamos hoy día teniendo este conversatorio y presentando esta problemática, hay una niña, una mujer, una persona que está siendo víctima de la trata y que los estados partes no están ayudando a una real reinserción, a una propuesta verdadera que necesitan nuestras víctimas para hablar de una recuperación integral. Creo que todos tenemos un compromiso moral porque estamos hablando que están denigrando a nuestras personas, que están dañando a nuestra sociedad y que nos están viendo como objetos. Basta, no podemos continuar así y nosotros, tú, eres parte también de la solución de este problema.